que estés sintiendo la paz del Señor en el corazón, puede levantar tu mano conmigo al cielo y gritar un poderoso aleluya. ¡Aleluya! Me alegro de estar con todos ustedes. Me llamaba el hermano José, con el permiso del pastor, para estar en esta tarde con ustedes. Para mí es una alegría estar en la casa de Dios. Amén. ¿Cuántos tienen alegría de estar en la casa de Dios? Mira, muchos vienen y entran, se sientan. Entraron con lacha y vergüenza, pero hoy ya no. Hoy se sientan y se han acomodado al lugar. Antes hablaban con él, hoy ya no. Hoy hablan con los demás, con él no hablan. Se acomodaron al sitio, pero ustedes no saben cuántas personas les gustaría estar aquí y no pueden. Así, porque Satanás no es ficción, no es Walt Disney. Satanás existe, es real y los tiene atados, pero nosotros estamos libres. ¿No te lo creen? Puede levantar su mano conmigo al cielo y gritar un poderoso aleluya. ¡Aleluya! Pues bueno, si ustedes me permiten, me gustaría compartiros una palabra del Señor. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Mirad, hermanos, los predicadores me van a entender lo que yo voy a decir. Cuando te llaman, pues uno siempre quiere dar lo mejor. Y el que diga que no, no sé, está hecho de bronce. Pero los que estamos hechos del polvo de la tierra queremos dar lo mejor. Hasta que el rey nos dice, da lo que yo quiero que des. Entonces yo quería dar lo que yo considero mejor, pero el Señor me ha dicho que dé algo que yo considero muy sencillo. Pero creo que Dios está también ahí. Un mensaje muy sencillo, pero muy de Dios. Este es un mensaje que se parece mucho al Señor Jesús. No digo en grandeza ni en gloria, pero sí en sencillez. ¿Por qué? Porque ustedes saben que Jesús empezó de una manera muy sencilla. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? Convertir el agua en vino. Ese fue su primer milagro. Claro, para nosotros es algo extraordinario porque ninguno de nosotros lo podíamos hacer. Pero para él convertir el agua en vino, ¿ustedes se creen que fue empezar de una manera grande? En comparación con otros milagros que hizo, como resucitar a un muerto de 4 días. O resucitar a un joven que ya lo habían pelado. O a una niña que había muerto hace un par de minutos. O sanar a un leproso que no se sabe cuántos años estaba fuera de la comunidad de Israel. Si comparamos estos milagros con el primer milagro, no es nada. Pero así empezó el Señor. Le invitaron a unas bodas y resulta que dice la Biblia, que el José ha hablado de aquí, que en las bodas se quedaron sin vino. Ustedes saben que para los judíos el vino es símbolo de alegría, según Salomón, aunque ellos no se embriagan, pero es símbolo de alegría porque Salomón dice que el vino alegra el corazón del hombre. Por lo tanto, para los judíos era una vergüenza quedarse sin vino. Ustedes saben que el hombre tendemos a exagerar lo malo. Alguien hace una hazaña buena, un diezmo, una ayuda, levanta a alguien y no se entera nadie, no se lo dices. Pero si alguien cae, se entera todo el pueblo. Porque Jesús sabe de qué pasta estamos hechos. Y Jesús dice, vamos a ver, si yo no hago nada por esta recién pareja, yo sé que van a ser criticados los 3 primeros años de su matrimonio en las 5 regiones de Palestina. En Perea, en Judea, en Samaria, en Galilea, en Traconite. Van a ser criticados, qué vergüenza, los fulanos de tal han hecho la boda, han invitado a más y se han quedado sin vino. Jesús sabía que iban a ser criticados, pero así empezó el Señor. Moisés empezó convirtiendo el palo en culebra y las aguas del río Nilo en sangre. Sansón empezó matando un león como que fuera un cabrito. El pequeño David empezó matando al gigante Goliat. Sadrach, Mesach y Abed-Negó empezaron en el horno de fuego 7 veces calentado más de lo debido y ni siquiera sus ropas a olor de humo tenían. Daniel empezó contando un sueño incontable. Pero qué cosas. Jesús, que pudo empezar mejor que todos ellos, al contraste de todos ellos, empezó así de sencillo, salvando la reputación de una familia humilde. Este mensaje es muy sencillo, pero si abres tu corazón, el mensaje de la palabra de Dios cambiará el agua de tu religión en vino de su comunión. ¿Cuánto lo creen? Puede levantar su mano y gritar un poderoso aleluya. ¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Fuerte sea para Él.
porque yo me esfuerzo mucho y sale un gallo, ustedes dejan que se marche. Voy a hablaros de una jovencica que está en la palabra del Señor, una jovencica que a mí me hace mucho bien y que llevó en su seno la aventura más grande jamás vivida por Dios. Llevó al Dios Todopoderoso hecho un embrión y viviendo dentro de ella. Os voy a hablar de María, la madre de Jesús. Vamos a sacar dos virtudes de María que creo que tenemos que tener toda la iglesia. Porque si nosotros crecemos en santidad y en dignidad, creo que Dios estará más contento con nosotros. Aunque Dios en la cruz ha elevado a la iglesia a un estado mayor que ni el Edén con toda su gloria hubiera proporcionado a la humanidad, que es ni más ni menos que la justicia de Cristo sobre nosotros, ya estamos completos en Él. Amén. ¿De acuerdo? Cuando lo cree puede levantar su mano y gritar aleluya. ¡Aleluya! Estamos completos en Él. Pero existe la santidad experimental. Vamos creciendo en santidad. Por eso, si tuviéramos estas dos virtudes que tiene María, yo creo que Dios estuviera más contento con nosotros. Para esto, todos los que tengan Biblia, vengan conmigo a Lucas, capítulo 1, versículo 26. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, no le dice después, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Mira qué chula, hijo, hermanos. Dice: este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Estoy pedida, no conozco varón. Respondió el ángel: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. He aquí tu prima Elizabeth, ella ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Cierra tus ojos, por favor, y preséntame delante del Señor. Voy a pedir a mi hermano Pedro, por favor, que tenga la bondad de presentarme delante del Señor. Bendecido seas en esta tarde, Padre. Te damos gracias porque tú estás en medio de nosotros y nos honras con tu presencia, Señor. En esta tarde queremos oír tu voz, tu palabra en la boca de tu siervo. Te ruego que tú le prestes función y los dichos de tu boca. Venga tu palabra levantando al caído, sanando al enfermo, restaurando al debilitado. Avergüenza la obra de los demonios y dale las expresiones y la facilidad a tu siervo para poder ministrar tu palabra. Ata todo demonio, Señor, y que venga la gloria de tu palabra en esta tarde levantando al caído. Gracias por tu siervo, en el nombre de Jesús. Amén. La verdad que el niño que el ángel prometió a María no era un niño cualquiera. Mira cómo somos el gitano. El gitano y todo el mundo. El niño coge la pelota, le pega 2 toques y se cae. Y decimos: este niño va a ser más que Messi o Cristiano Ronaldo. Así somos. Pero qué cosas. La niña insignificante de Belén iba a recibir un niño que el ángel le dijo: será grande. Eso es lo primero. Será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y será inmortal. Dice: su reino no tendrá fin. Cualquier niña de Judá hubiera querido este niño. Pero qué cosas. Le tocó a la niña insignificante de Belén que en su vientre Dios viviera la aventura más grande jamás vivida por él. Dios, hacerse un bebé. Para esto, queridos hermanos, os voy a decir si María entendía el mensaje. ¿Sabes por qué? Porque, escuchen esto, no te puede doler lo que no entiendes, ni puedes gozar de lo que no conoces. Por eso hay gente que no tiene carga por la obra de Dios. ¿Sabes por qué no tiene carga por la obra de Dios?
Porque no tienen la vida de Dios por dentro. Porque no te puede doler lo que no tienes por dentro. No te puede doler lo que no has criado. No te puede doler lo que no has visto crecer. Y hay gente que viene y no tiene carga por la obra de Dios, porque no tiene la vida de Dios por dentro. Porque si tuviera la vida de Dios por dentro, entonces la vida de Dios le produciría carga por la obra de Dios. Ya que esta obra no es de hombres, es de Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Esta obra no es de hombres, es de Dios. Os digo una frase, me dejan que os diga una frase. Amén. Dice la Biblia: cuando Betsabé se enteró que su marido Urías era muerto en batalla, guardó luto por él. La jovencita se quedó viuda porque su marido se fue a las batallas del Señor y en las batallas del Señor murió. Se puso la faltiquera negra y el pañuelo negro. Y le dijo el Señor: Pedro, qué contraste. De luto por Urías y embarazada de David. Y me dijo el Señor: así hay personas en mi pueblo que aparentan tener luto y carga por la obra de Dios, pero en su interior están concibiendo cosas que no son del Padre. Por eso dice la Biblia: pasados los días se quitó el luto. ¿Te das cuenta? No era verdadera la carga, porque no tenía vida de Dios en él. Bueno. ¿Pero qué dice? Le dijo Simeón a María: María, una espada traspasará tu alma por la obra del niño. Y yo digo: pero María, ¿cómo sufres tanto por el niño? Y ella me dijo: Pedro, lo tuve 9 meses en mi interior. Porque no se puede tener carga por la obra de Dios si no se tiene la vida de Dios por dentro. Muy bien. Pero el que tiene la vida de Dios por dentro, entonces tiene la carga por la obra de Dios. ¡Gloria al Señor! Si María entendía el mensaje, ella sabía de qué clase de niño se hablaba. Para esto voy a hacer un poquito de historia. La historia dice que 300 años o 400 años antes de que naciera el Señor, se levantó un hijo de Satanás, que el Señor reprenda al diablo. Se llamaba Antíoco Epifanes. Dice la historia que entró en Jerusalén Daniel y mató a no sé cuántos judíos. Mirad lo que hacía con las mujeres. A mí no me gusta tocar esos temas porque es tocar el sentimiento, pero os voy a decir una de las cosas que hacía. A las mujeres embarazadas las abría, sacaba el bebé y metía gatos que estaban dormidos, para que el gato se despertara dentro. Mirad cómo era este hombre. Pues dice la historia que lo que hizo era que cogió un animal inmundo, un cerdo, un perro, y lo sacrificó en el altar del holocausto, que era una profecía de doble referencia. Daniel profetizó la abominación desoladora que se cumple 2 veces, en Antíoco Epifanes y en el anticristo, que Jehová Dios lo reprenda. Amén. ¿Por qué hizo eso Antíoco Epifanes? Porque lo que hizo Antíoco Epifanes es destruir el altar. ¿Por qué? Porque Antíoco Epifanes, por medio de Satanás, sabía que los judíos no podían sacrificar en otro altar, sino en el altar que Dios había escogido. De tal manera que dice la Biblia que cuando los hijos de Israel se quedaron al otro lado del Jordán, algunas tribus levantaron un altar. Estos que estaban al otro lado dijeron: que este ha levantado un altar, vamos a ganarle. Y cuando fueron, sacaron las espadas: habéis levantado un altar aquí. Levantaron la mano y dijeron: no, que no hemos levantado un altar para sacrificar, porque nosotros tenemos conocimiento que solo podemos sacrificar en el altar que Dios ha escogido. Este altar es simplemente de testimonio, para que vuestros hijos no lo digan a los nuestros el día de mañana, de que por haberse quedado al otro lado del Jordán no somos judíos y corre sangre real por nuestras venas. Es un altar de testimonio. ¿Te das cuenta? Porque el judío solo puede sacrificar en el altar que Dios ha escogido. ¿Qué hizo Antíoco Epifanes? Destruyó el altar. ¿Sabes por qué? Porque Satanás sabe lo que es una vida sin altar. Satanás sabe lo que es un coro sin altar. Satanás sabe lo que es una iglesia sin altar. Satanás sabe lo que es un ministerio sin altar. Y lo primero que hizo es derribar el altar. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Como no tenía altar ni templo para reunirse y adorar a Dios, crearon las sinagogas. ¿Y qué es la sinagoga? La sinagoga es especie de un culto, donde el predicador subía y leía la ley, la Torá, la palabra de Dios. Reconstruyeron también el pueblo de Israel la sinagoga, que en el tiempo de Jesús, aunque Herodes reconstruyó el templo y había altar, no las quitaron. Porque mira, lo antiguo, que no vale, hay que quitarlo. Pero lo antiguo, que es bueno, no. Muy bien. Las sinagogas ya eran antiguas porque reconstruyeron el templo, pero eran buenas, porque unieron al pueblo. En el tiempo de San Pablo en las sinagogas declaraba todos los sábados que Jesucristo era el Mesías. Pero qué cosas. La niña significante de Belén, ellas sabían por medio del profeta Natán que de David vendría el Mesías. De tal manera que todas las niñas de Judá, desde la cuna a la tumba, soñaron con ser. Porque la madre le decía a la niña: niña, prepárate, que
Jehová ha dicho que de la tribu de Judá, no le del Leví, tampoco de Benjamín, ni de Dan, de la tribu de Judá viene el Mesías, prepárate. Y todas las niñas de Judá desde la cuna a la tumba soñaban con ser la madre del Mesías. ¿Por qué? Porque ellos no pensaban que el Mesías venía a morir. Ellos pensaban que el Mesías venía como un hombre sobrehumano en un caballo blanco que reivindicaría al pueblo de Dios y mataría a los gentiles. De tal manera que el Mesías se llevaría la gloria del pueblo, pero la madre se llevaría la honra, porque todos dijeran, ¿de quién es hijo? Y cualquiera esperaría decir mío. Por eso todas las niñas de Judá desde la cuna a la tumba soñaban. Y María con 14 y 15 años, todos los sábados iba al culto. Cosa que nosotros fallamos mucho. La madre del Señor iba al culto y se sentaba como cualquiera. Se sentaba como una jovencita. No sabía lo que le estaba esperando, pero subía el predicador y casi siempre hablan del Mesías los judíos. Subía y recitaban las profecías y decía, Isaías 11, nacerá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y todas las niñas de Judá se chocaban el hombro y decían, ojalá sea yo. Mi abuela soñó, pero no pudo. Mi madre soñó, pero no pudo. Y la otra le decía, no, prima, que seguro que seré yo porque también soy virtuosa. Pero María no decía nada. Pero que si ella supiera que el Dios de Israel, mientras daba la profecía, se la quedaba mirando en el culto y decía, niña significante de Belén, si tú supieras que tú eres la elegida, que tú eres la escogida para vivir la aventura más grande jamás vivida por mí, Dios Todopoderoso es un embrión en ti. Ella no lo sospechaba, pero Dios lo sabía. Mira, sé que estás cerca del culto, pero quién sabe si al venir Dios te ha librado de un accidente, te ha librado de un problema. Muchos ignoran que cuando se echan, lo creo con todo mi corazón, hay ángeles alrededor de tu cama con espadas envueltas en fuego. ¿Sabes? El único que libra así de veces sin decir nada, porque no necesita decir lo que hace, es Dios. Nosotros hacemos algo y queremos que se entere todo el mundo, pero ¿cuántas veces Dios nos ha librado a cada uno de nosotros y todavía no nos ha dicho nada? Pero nosotros somos como María, nos sentamos, venimos al culto, escuchamos la palabra, pero no sabemos que Dios nos ha guardado, no sabemos que Dios nos ha librado, no sabemos que Dios ha enviado a sus ángeles. Pero lo importante no es que sepamos nosotros, lo importante es que lo sabe Él. ¡Apláudele al Señor! ¿Cuántos creen que aquí está el Señor? Amén. ¿Puedes levantar tu mano y gritar un poderoso aleluya? Aleluya. Para esto voy a hacer un recorrido de las profecías del Señor. De ahí voy a sacar algunos detalles y lo vamos a aplicar a la iglesia, ¿vale? La primera profecía que aparece de nuestro Señor es Génesis 3:15. Peca Adán, peca Eva, o primero Eva y después Adán. Cuando pecan los dos, ella le incitó a pecar a él. Qué bueno es tener una mujer santa. ¿Sí o no? Amén. Una vez el presidente de los Estados Unidos fue a repostar gasolina y curiosamente el que repostaba gasolina era un antiguo novio de su mujer. El presidente lo miró y lo reconoció y se echó a reír y le dijo a su mujer, ¿de qué te ríes? Dice, nada, que estoy pensando que hubiera sido de tu vida si en vez de casarte conmigo te hubieras casado con él. Ella se echa a reír y dice, pues sé lo que hubiera pasado. Dice, ¿qué hubiera pasado? Dice, muy fácil, que tú estuvieras echando gasolina y él sería el presidente de los Estados Unidos. ¡Sí, señor! Qué bueno. Baja ahí. Le hizo pecar y pecaron. Pero Dios no permite el pecado. ¿Cuánto lo creen? Dios no permite el pecado. Se acerca a Dios y dice, niño, ¿qué has hecho? Dice, nada, ella, la niña. Va donde la niña, dice, no, la serpiente. Y cuando va donde la serpiente le dice Dios, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el tobillo. La primera profecía del Señor, ¿cómo aparece? Como grande, como poderoso, como famoso, como útil. ¿Por qué? ¿Dónde se origina tu identidad? ¿Dónde se originan tus pensamientos? ¿Dónde se originan tus proyectos? En la cabeza. Si la mente no funciona, no funciona nada.
¿Podía aparecer el Señor como el que acomodó el cosmos en su lugar y las estrellas en su sitio? Sí, pero no quiso aparecer como grande, quiso aparecer como útil. El que destruía la cabeza de Satanás. Amén. Con eso lo que iba a hacer era neutralizar sus planes, confundir su identidad y abortar sus propósitos. ¿Cuántos se quieren parecer a la roca ensangrentada de Israel? No levantarse para ser grande, sino para ser útil en medio del pueblo. Porque necesitamos gente que se levante de madrugada, lo creo con todo mi corazón. Ponerse de rodillas y hacer un cerco de fuego del Espíritu Santo para que los demonios no hagan lo que quieren las iglesias. Estamos viendo cómo Satanás está destrozando matrimonios y nos estamos cayendo. Estamos viendo cómo Satanás está destruyendo familias, pero no hablo de inconversos, hablo de cristianos, de hijos del reino. ¿Y por qué? Porque así es. Mira, nos respalda 2000 años de historia. Hay gente que dice, no necesitamos orar. A mí me respalda la vida de Jesús, de los apóstoles y 2000 años de historia. Que solo los hombres de oración fueron hombres de éxito. 2000 años de historia nos respalda. Si se levantaran hombres y mujeres y se pusieran a orar de madrugada, de día y de noche, haciendo un cerco alrededor de la iglesia, para que Satanás no hiciera lo que le dará la gana, entonces no lo levantaríamos para ser grandes, sino para ser útiles. Aplastaríamos la obra de Satanás y nos pareceríamos mucho al Señor. Que no queríamos ser famosos, sino útiles. Gente que se levante para abortar los propósitos satánicos, para abortar los propósitos de Satanás, para romperle la cabeza en el nombre de Jesús. Esa es la primera profecía. Pero la segunda profecía, Génesis 12, le dice el Señor a Abraham: Abraham, te bendeciré y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, y en tu simiente, ¿te das cuenta? Aparece la simiente otra vez de Eva. Dice, en tu simiente serán benditas las naciones de toda la tierra. ¿Cómo aparece Cristo en la primera profecía? Como el que destruye la obra de Satanás. ¿Cómo aparece en la segunda? Como bendición de sus hermanos. ¿Sabe por qué? Porque el que se levanta en contra de la obra del diablo se convierte en una bendición de la iglesia. Pero hemos cambiado las tornas. Nos estamos matando y criticándonos y consumiéndonos entre nosotros. Sin embargo, a Satanás le estamos dejando hacer lo que le dé la gana. Pero que me gusta David cuando dice la Biblia que salió al campo de batalla y con la espada, dice la palabra de Dios que mató a los filisteos. Y cuando volvió, dejó la espada y cogió el arpa y empezó a tocar. Y dice la Biblia que Saúl, agarrado por el espíritu de envidia, Jehová reprenda el espíritu de envidia. ¡Amén! Dice la Biblia que le tiró la lanza a este que tenía los reflejos de un águila, se echó, la esquivó y se clavó en la pared. Y dice la Biblia, y David huyó. Y yo digo, pero vamos a ver, David, hace un rato con la espada has hecho huir a más de 1000 filisteos y has matado a alguno de ellos. Y ahora, mala sombra, te tira la lanza, la esquiva, se clava en la pared, cógela y mátalo. Si te quiere matar era a ti. Pero David no diría... A mí me dijo, Pedro, yo tengo muchos fallos, pero también muchas virtudes. Yo sé para quién es la espada y para quién es el arpa. La espada para mis enemigos y el arpa para mis amigos. Estamos cambiando las tornas. Estamos usando la espada entre nosotros. En cambio, el arpa se está convirtiendo en buenas melodías a los oídos de Satanás. Porque él escucha, fulano y mengano se han regañado, fulano y mengano todavía no se hablan, fulano y mengano todavía se tienen rencor, fulano y mengano se tienen todavía odio. Y eso lo que teníamos que usar era la espada en contra de él, para cortarle la cabeza, abortar sus planes, derribar sus propósitos. En cambio, entre nosotros teníamos que usar la misma espada para Satanás, que se convirtiera en una arpa para dar buenos melodías en medio de la iglesia. La una que se reconcilie con la otra, el otro que se quita el rencor que hace muchos años que tiene. Son cosas que están pasando en las iglesias y que necesitamos hablarla. La religiosidad no te lo permite, pero la Biblia sí. Y yo digo que viva el perdón, que viva la humildad, que viva la santidad, que viva la vida del Hijo de Dios en la iglesia. ¡Apláudale al Señor! Esa es la segunda. Tercera profecía, le dice Dios a Isaac, lo mismo, tendrás un hijo. Hablando de la simiente, dice, y en él serán benditas las naciones. Capítulo 26 a Isaac y capítulo 28 le dice Dios a Jacob, que es el hijo de Isaac y el nieto de Abraham, la misma promesa: en tu simiente serán benditas las naciones. Ha permanecido Cristo durante 3 capítulos siendo bendición. En el primero, capítulo 3, pisó la cabeza de Satanás. Capítulo 12, 26 y 28, permaneció siendo bendición de los suyos. Capítulo 49. Esto me gusta. Capítulo 49, está Jacob profetizando. Escuchen esto. A punto de morir, pero profetizando.
Porque el hombre de Dios es hombre de Dios en la circunstancia donde lo pongas. A punto de morir, pero profetizando. Pero escuchen, yo le puedo dar la profecía al Pedro y engañarle, porque nos vemos poco. Puedo aparentar ser espiritual delante de él, pero Dios me conoce. ¿Sabes a quién estaba profetizando Jacob? A sus hijos. 145 años viviendo bajo sus tiendas, a punto de morir profetizando, y ninguno le podía apuntar con el dedo. Porque profetizar a los extraños es fácil, pero profetizar a tus hijos y que te reconozcan como un hombre de Dios es más difícil. Y cuando empieza a profetizar dice: ¡Dan, hijo mío! Tú eres serpiente junto al camino. ¡Benjamín! Lobo rapaz. Y ahora dice: ¡Judá! ¡Cachorro de león! No será quitado el legislador de Judá ni el que manda entre sus hermanos. ¿Cómo aparece Cristo ahí? Como líder. ¿Qué cosas? En el capítulo 3, el destruidor de la obra del enemigo. Capítulo 12, 26 y 28, como bendición de los suyos. Capítulo 49, se ha convertido en líder del pueblo. ¿Saben lo que es un líder? ¿Quieres saber lo que es un líder? Un líder no nace, un líder se hace con el tiempo. Un líder se fragua en los problemas. Un líder es el que permanece mientras otros se hunden. Un líder es el que bendice en circunstancias oscuras mientras otros maldicen. Un líder es el que mientras otros han caído, él permanece fiel a Dios. De tal manera que han pasado los años, han pasado el tiempo y la iglesia ha dicho: me he dado cuenta de ese que ha pasado el verano, el tiempo, el otoño, la primavera, y sigue fiel a Dios desde el principio. Un líder es un espejo donde te puedes mirar, es un camino en el que puedes seguir, es alguien que ha marcado referencia. Pero un líder no nace, un líder se hace con el tiempo. Es un hombre que ha dado la talla, y no digo de pagar el precio de la salvación, digo de pagar el precio de estar en la iglesia, de ganarte el testimonio. ¿Sabes por qué? Porque un día le dijo Jacob a Labán: tío, me gusta mi prima, me gusta. Dice: ¿qué prima te gusta? Dice: me gusta la Raquel, que es muy guapa, que tiene el pelo impresionante, una cintura, es guapísima. Digo: vale, hijo, trabaja por ella. Empieza a trabajar, y cuando después de trabajar le da gato por liebre, le da a Lea. Lea no es que fuera fea, pero Dios se la quedó mirando y tuvo que escribir: es de ojos delicados, no tenía nada más. Pero Raquel era de bello semblante. Y cuando le da gato por liebre, se levanta Jacob y le dice: mira, tío, es que resulta que yo quería a la guapa y me has dado la fea. Y le dice el tío: mira, hijo, es que la fea vale 7 años, la guapa vale 14. Él quería la guapa por 7, la guapa vale 14. Hay gente en las iglesias que quiere a la guapa por 7. ¿Quieres testimonio? Eso te lo ganas. ¿Quieres otro vez? Eso te lo ganas. ¿Quieres un lugar en la iglesia? Eso te lo ganas. No te lo vas a dar porque seas el niño bonito de la iglesia. Eso es con los años, en la fragua, en los problemas, y abres camino y reconocen que eres un hombre y una mujer de Dios. Bueno. Os digo el exégesis, un texto. Estaban en el monte de la transfiguración Pedro, Juan y Jacobo, y dice la Biblia que estaban Moisés y Elías hablando con Jesús. Y dice Pedro: Señor, bueno es que estamos aquí. Vamos a hacer 3 casas, una para ti, para Moisés y para Elías. Y el Espíritu Santo, que es el que escribió la Biblia, escribe. Y esto decía Pedro sin saber lo que se hablaba. ¿Sabe por qué, Daniel? Porque los judíos creían de que antes de que viniera el Mesías, 3 días antes, iba a venir Elías sobre los montes de la tierra. Hay 7 fiestas en Israel. Por la muerte del Señor, Dios ha cerrado 6. Pero hay una que ha dejado abierta, que es la fiesta de los tabernáculos. Porque la fiesta de los tabernáculos representa al pueblo de Dios viviendo en el desierto. Por lo tanto, esa fiesta la vamos a vivir en la iglesia, en el reino milenial, cuando vengamos a reinar con Cristo. Del capítulo 9 al capítulo 12 de Zacarías se habla de Elías, del Mesías y de la fiesta. Por lo tanto, Pedro, como buen judío, ve a Elías, ve al Mesías y dice: ya está, ha terminado el fin del siglo, celebremos la fiesta. Pero me imagino al Espíritu Santo riéndose. Y esto decía Pedro sin saber lo que se hablaba. Claro, Pedro se creía que había terminado y el Espíritu Santo sabía que Pedro ni siquiera había empezado. Pedro se creía líder y todavía ni siquiera había recibido la regeneración. Así hay gente en las iglesias que se cree que ya no necesitan orar, no necesitan ayunar, no necesitan perdonar, porque yo llevo muchos años, pero tengo una palabra de Dios para ti. Le dijo el ángel a Elías: come y bebe, porque largo camino te resta, largo camino te espera. El hombre y la mujer de Dios no tiene techo. El hombre y la mujer de Dios tiene que ir creciendo y creciendo y creciendo hasta que Él te diga: en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Sigue orando, sigue perdonando, sigue curando, síguete acercando al Rey.
y os digo. Le dice Natán a David, han pasado algunos años y le dice, de tu simiente nacerá uno que será rey. Yo me la gozo en la palabra, porque veo al Señor que empezó lo más humilde del mundo, aplastando la obra de Satanás. Durante 3 capítulos siendo bendición de los suyos, terminó siendo líder y al final terminó siendo rey. Para que ustedes lo entiendan, empezó como un creyente, le levantaron de candidato, pasó a ser obrero y al final fue responsable. ¿Sabes por qué? Porque el cristiano empieza desde abajo. No se puede empezar desde arriba. Tienes que empezar desde abajo, desde lo sencillo, desde lo humilde, en el nombre de Jesús. ¿Me dejan ustedes que siga la pista de Satanás y después saco la carcajada de Dios? ¿Ustedes saben que Dios se ríe de Satanás muchas veces? ¿No lo saben? ¿Cuántos creen que Dios se ríe de Satanás muchas veces? Es más, a veces lo usa como un perro faldero, para después Dios llevarse la gloria. ¿Cuántos creen que Satanás existe? ¿Cuántos creen que es real? ¿Puedes levantar tu mano y gritar amén? Amén. No es Walt Disney, no es ficción, es real, te quiere destruir. Quiere amargarte la vida. Quiere romper el propósito de Dios en ti. Pregunto, iglesia del centro, cuando Satanás escuchó de la simiente de la mujer nacerá uno que te pisará la cabeza, ¿se quedó con los brazos cruzados? No. No. ¿Qué es lo primero que hizo? Nace Abel, nace Set. ¿Qué hace Caín? Perdón, Abel y Caín. ¿Qué le hace Caín a Abel? Lo mata. Lo mata. Este sabe más la Biblia que todos. Caín mata a Abel. Porque Satanás sabe que de Abel viene la simiente para pisarle la cabeza, ¿verdad? Pero Dios saca de donde no hay, nace Set. Y cuando nace Set, dice la Biblia que los hombres empiezan a invocar el nombre de Dios. Pero Set se multiplica, Set se casa, tiene hijos, tiene más hijos, y Satanás dice, ¿a quién destruyo para que no venga la simiente? Pero escucha que dice la Biblia, Abraham, de tu simiente nacerá uno que será bendición. Dice Satanás, ya está, viene de Abraham. ¿Qué cosas? Sara, estéril. En otras mujeres, casualidades de la vida. En estas, propósitos satánicos. Pero lo que Satanás cierra, Jehová lo abre. Amén. Dice la Biblia que abrió el vientre de Sara y nació Isaac. Isaac se casa con Rebeca. ¿Y qué cosas? Rebeca, estéril. En otras mujeres, casualidades de la vida. En estas, propósitos satánicos. Pero lo que Satanás cierra, Jehová lo abre. Amén. Y nace el Jacob y Esaú. Y dice Satanás, ¿cuál de los dos? Porque han nacido mellizos. Pero escucha que dice, el mayor servirá al menor. Ya está, viene de Jacob. Persigue a Jacob, de Betel a Padán Aram. Pero se vuelve loco, ¿sabes por qué? Porque Dios sabe todas las cosas, pero Satanás no. Se vuelve loco porque Jacob no se casa con una, se casa con 4. Y dice Satanás, ¿a cuál de las 4 dejo estéril? Ustedes saben que un día Satanás amó a Dios, en el pasado. Dice Satanás, yo sé que Jesucristo nacerá del amor. ¿A quién ama de las 4 Jacob? A Raquel. Y dice la Biblia, Raquel estéril. Pero escuchen, Dios no iba a sacar a su Cristo de Raquel, la amada, sino de Lea, la menospreciada. Porque la vida del Hijo de Dios fluirá de los que menos nos esperemos, para que nos demos cuenta que no somos nosotros, sino que es Él. Muy bien, bueno. Pero como de Dios no se ríe nadie, abrió Dios el vientre de Raquel y sacó a José. José bendijo a Judá por el trigo, y más tarde Judá por su Cristo bendijo a José, porque de Dios no se ríe nadie. Y dice Satanás, no he podido cerrar el vientre de las mujeres, no he podido hacerlo. No ha podido cerrar el vientre de las mujeres para que la simiente no nazca, pero no se va a quedar con los brazos cruzados. Capítulo 8 de 1 de Samuel dice el pueblo, ¡queremos rey! ¿Ustedes saben que Satanás conoce la Biblia? Hay gente que lleva 30 años en el culto y no se ha leído un versículo. Satanás se la ha leído de Génesis a Apocalipsis varias veces. Lo que pasa es que la malinterpreta, que el Señor lo reprenda. Amén. Se va Satanás a Deuteronomios 17, y en Deuteronomios 17 hay unas leyes que Dios dio a Israel para cuando Israel pidiera rey. Y dijo Dios, cuando Israel pida rey, lo primero, que el rey no tenga muchas mujeres. Es una y no la pueden aguantar si tienen más de piedra en su corazón. Otra cosa, el rey que guarde una copia de la palabra de Dios para llevar al pueblo a la ley. Otra cosa, que el rey no amontone riquezas,
se envanecerá su corazón. Dice Satanás, si yo hago que los reyes no cumplan Deuteronomio 17, yo sé que Dios es amor, pero también es justicia. Si los reyes de Israel no se arrepientan, al final Dios se levanta y los castiga. Porque Natán le dijo a David, de tu simiente. Y después de David, ¿quién se sentó en el trono? Salomón. Por lo tanto, creía Satanás que de la línea salomónica iba a venir el Mesías. Por lo tanto, persigue a los reyes. El tercer rey de Israel, dice la Biblia, que tuvo 1000 mujeres, desviaron su corazón. Se cumplió la palabra. Otro rey, dice la Biblia, que se llamaba Asa, le dijo al sacerdote, vete a la casa de Dios a ver qué encuentras. Y cuando fue, dice la Biblia que encontró la palabra de Dios. Cuando el rey la leyó, se rompió las vestiduras y dijo, Israel, hemos olvidado las fiestas. Cuán descuidada estaba la palabra de Dios en medio del pueblo. Otro rey llamado Uzías, dice la Biblia, que amontonó riquezas, se envaneció su corazón. Se estaba cumpliendo la palabra. Porque ¿cuántos creen que Dios dice toda la verdad? Amén. Claro, los reyes no se arrepienten. Y al final Dios en justicia, porque me deja que te diga algo, Dios te perdona otra. Digo, si no te arrepientes. Si te arrepientes siempre te perdona. Pero digo, si no te arrepientes, haces una, haces otra. Y Dios tiene longanimidad, largura de ánimo, paciencia. Eres su hijo. Pero si no te arrepientes, al final levanta la mano y te golpea. Se levanta el profeta Jeremías, capítulo 22, versículo 31, y le dice al rey Joacim, así dice Jehová, Joacim, maldigo tu descendencia, y ninguno de los de Judá se sentará en el trono. Satanás se frota las manos y dice, no he podido cerrar el vientre de las mujeres, pero he corrompido a los hombres en el trono. Ahora el que nazca de Judá nace bajo una maldición y no me puede pisar la cabeza. Pero de Dios no se ríe nadie. ¿Cuántos lo creen que de Dios no se ríe nadie? ¡Amén! Se levanta la primera genealogía de Mateo. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá, Judá a Amnón, y ahora dice, José, marido de María, de la cual nació Cristo. No dice, José, marido de María, del cual, dando a entender que venía de él, sino de la cual, dando a entender que venía de ella. Porque si Cristo hubiera venido de José, José venía de la descendencia de David, pero de la descendencia salomónica, la del cetro, la corona, la fama. Por lo tanto, sobre él estaba Joaquín. Si Cristo hubiera venido de José, sobre él hubiera descansado una maldición generacional que lo hubiera descalificado para el trono. Pero se levanta la segunda genealogía, que es Lucas, que es la familia de Jesús a través de María. Y María venía de la descendencia de David, pero no de la descendencia salomónica, sino de la campesina. Uno de los hijos de David, que nunca se sentó en el trono, no fue famoso, no tuvo cetro, corona ni gloria, se llamaba Natán. No se sentó en el trono, pero se sentó en la mesa. ¿Pero qué cosas? Le sobró tener sangre real de Judá en sus venas, para que conforme la profecía, de ahí Dios sacara a María, y de María sin maldición la vida del Hijo de Dios en sus entrañas. Y me imagino, como dice el Salmo 2, se levantarán contra Jehová y contra su Cristo, mas el Señor se reirá, se burlará de ellos desde el cielo. ¿Te das cuenta que Dios se ríe de Satanás? Porque me imagino que mientras se ríe Dios le dice a Satanás, ¿qué te creías? Que iba a sacar a mi Cristo de los que se sientan en el trono. Y dice Satanás encorajado, eso era lo más lógico. Y le dice Dios, pues no, a mi Cristo no lo he sacado de los que se sientan en el trono. A mi Cristo lo he sacado de los que se sientan a la mesa, de los humildes, de los sencillos, de los transparentes, de los que dependen totalmente de Dios. ¿Sabes por qué hay que ser el centro? Porque la vida del Hijo de Dios no fluirá de los orgullosos, de los altivos, de los arrogantes, de los envanecidos. La vida del Hijo de Dios fluirá de los humildes, de los sencillos, de los transparentes. ¿Cuántos aman la humildad? ¿Puedes levantar tu mano y gritar un poderoso aleluya? ¡Aleluya! No confundas la humildad. La humildad no es llevar un 600 como un tacatá, ni ir bien vestido. No, porque el más rico del mundo es Dios y es el más humilde de todos. La humildad y el orgullo es la actitud del corazón, que yo me creo más que tú no siéndolo. Mira, me siento tan bien que me voy a cantar. Si llueve, lo siento. Coge Sansón y con la quijada de un asno mata a 1000 filisteos. Hermanos, si yo me pego, ¿qué te voy a decir yo? Con el Daniel, que es de mis chichas. Si yo me pego con él y le venzo, ¿le tengo que dar gloria a Dios por haberle vencido? No. Es un fiel. Es un fiel, me coge todas. Pues claro que no, porque es matemático, me puede vencer él a mí o yo a él. Pero si yo me pego con 1000 hombres, ¿quién me ha ayudado ahí?
Es matemático, Dios. 2 más 2, 4. Me ha ayudado Dios, es imposible que yo lo venciera. Y como yo, Sansón, no con una espada, con la quijada de un asno, mato a 1000 filisteos. ¿Qué hubiera hecho usted en ese lugar? Mira lo que hubiera hecho yo, palabra de honor, yo lo hubiera hecho, ¿eh? En otras circunstancias a lo mejor no, pero en esa sí. 1000 hombres, me pongo de rodillas, salgo llorando y le digo, gracias, Padre, por ayudarme a vencer a estos filisteos. Pues después de matar a todos, cantó una canción. Y empezó cantando. Yo, Sansón, maté con una quijada 1000 filisteos. ¿Un montón? 2 montones. Yo, Sansón, maté con una quijada 1000 filisteos. ¿Un montón? 2 montones. Date cuenta del detalle. Yo, su artículo, Sansón, su nombre, maté su victoria con una quijada, su arma, 1000 filisteos, su victoria y el resultado, ¿un montón? 2 montones. Yo, su artículo, Sansón, su nombre, maté su victoria con una quijada, su arma, 1000 filisteos, su victoria y el resultado, ¿un montón? 2 montones. Estaba su artículo, su nombre, su arma y su victoria y su resultado. Pero ¿dónde se encontraba? De rodillas en el suelo, corazón abierto, palmas de las manos extendidos y exclamando: ¡Él me ha ayudado! ¡Él me ha dado la fuerza! ¡Dios ha vencido a los filisteos! Nada de eso, iglesia en el centro. Estaba su artículo, su nombre, su arma, su victoria, su resultado, pero no estaba gloria a Dios. Y el que no supo dar gloria a Dios, ¿sabes qué le pasó? Terminó cantando: yo, Sansón, me moría de sed. Yo, Sansón, me moría de sed. ¿Sabes por qué? Porque el que no sabe dar gloria a Dios con lo que tiene y con lo que es, ese no tiene agua en su casa, no tiene agua en su ministerio, no tiene agua en su corazón. Pero ¿qué decían los ángeles? Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. Porque el que sabe dar gloria a Dios es el resultado de que tiene paz en su casa, paz en su ministerio, paz en su corazón. ¡Gloria al Señor! ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Puede levantar tu mano y gritar aleluya. ¿Me dejan que le diga una profecía que a mí me hace mucho bien? Dice el Señor: Daniel, esta me hace bien, ¿eh? ¿Te das cuenta? El mensaje he dicho que es muy sencillo, pero yo sé que Dios está hablando. Dice Isaías 11: nacerá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, de sabiduría, de inteligencia, de poder, de consejo. Y ahora dice, escuchen esto, dice: bajo su reinado morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. La vaca y la osa parirán, sus crías se echarán juntas y un niño los pastoreará. El niño de pecho jugará sobre la cueva de las pig y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Y escuche, y dice el Señor: y no dañarán ni matarán a nadie en todo mi santo monte. ¿Por qué? Dice: porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. Os voy a hacer una pregunta para inteligentes, ¿vale? Hay que estar muy atento para esta pregunta. Si el león ve al cordero, ¿qué lo hace? Lo devora. Pero conmigo todas las visitas, palabra de honor. Alberto, muy bien. Respira. Pues claro, si el león ve al cordero lo mata, y si el leopardo ve al cabrito se lo zampa, y si el oso ve a la vaca la hiere. Pero ¿qué cosas? Bajo el reinado y el conocimiento de Cristo, los que se tenían que llevar mal se llevan bien. ¿Cómo dices tú que tienes su conocimiento y vives bajo su reinado y todavía te llevas mal con el que tenías que llevarte bien? ¿Todavía eres un león que está persiguiendo al cordero? ¿Todavía eres el leopardo que está persiguiendo al cabrito? Pues perdóname que te diga, no estás ni bajo su reinado ni bajo su conocimiento. Porque si estuvieras bajo su reinado y su conocimiento, te llevarías bien con el que tenías que llevarte mal. Bueno, que no me olvido de María. Este es el niño que Dios estaba prometiendo
a la Virgen. Ni más, ni menos. ¿Quién no quiere un niño así, hermanos? Cualquiera. Pero finalizo. ¿Me puede acompañar alguien con el piano? ¿Sí? ¿No hay nadie? Sí, Aarón. Daniel, ¿eh? Si está el pianista. Aarón. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Puedes levantar tu mano y gritar un poderoso aleluya. ¡Aleluya! Puedes decir gloria a Dios. ¿Les está haciendo bien la palabra? ¡Amén! Aleluya, aquí está el Señor, ¿eh? Bueno, hermanos, este es el niño que Dios estaba prometiendo a la Virgen. Estaba prometiendo ni más ni menos que al Hijo de Dios. Pero no solo le estaba prometiendo un niño. ¿Sabes qué estaba haciendo Dios con María? Dios con María estaba cumpliendo su sueño. ¿Sabe por qué? Porque todas las niñas de Judá, a partir de aquella profecía de 2 de Samuel capítulo 7, todas las niñas de Judá, desde la cuna a la tumba, soñaron con ser. Todas las niñas de Judá soñaban con ser la madre del Mesías. Pero ninguna lo consiguió. ¿Sabes por qué? Porque Dios eligió a la campesina, a la humilde, a la sencilla, a la que se sentaba en la mesa, a la que sabía depender de Dios. Escogió Dios a María y la cumplió su sueño. ¿Sabes por qué? Porque Dios cumple sueños. ¿Cuántos lo creen que Dios cumple sueños? Que Dios cumple peticiones. Puede levantar tu mano y gritar un poderoso aleluya. ¿Cuántos tienen? Los que no tengan peticiones no, que yo veo que muchos levantan. Los que tienen peticiones de verdad, pueden levantar tu mano. La segunda pregunta, ¿cuántos creen que Dios la va a cumplir? Porque Dios se mueve por fe. Puedes gritar aleluya. Pues yo también creo que Dios lo va a cumplir. Abrázalo, confiésalo, créelo, levanta tus manos, dile sí, tú lo vas a hacer. Lo hizo con María, ¿por qué no lo va a hacer contigo? ¿Sabes? Dios es el que cumple los sueños. Él hizo un libro y allí él escribió en hacer posible lo imposible. Escudriñalo. Por lo regular, los pastores de 80 años no fanfarronean de tantos faraones, pero no se lo digan a Moisés. Por lo regular, los adolescentes no desafían a gigantes, pero no se lo digan a David. Por lo regular, los pastores que hacen turno de noche cuidando ovejas no están acostumbrados a ver ángeles cantar y al Dios Todopoderoso envuelto en pañales y acostado en un pesebre, pero no se lo digan al grupo de Belén. Y por supuesto no se lo digan a Dios, porque ¿quién soñó con lo que él soñó? La idea de que Dios hiciera un hombre. Nadie, excepto uno. Hubo uno que declaró que venía de otro lugar, que aunque tenía apariencia de hombre, reclamó tener el origen de Dios. Aunque tenía imagen de judío, tenía la imagen de Dios en el corazón. Este era distinto. Al toque de sus benditas manos, los mendigos pobres recibían la vista. Con su orden, las piernas tullidas caminaban. Con su abrazo, las vidas vacías se llenaban de visión. Alimentó a miles con una cesta. Levantó al muerto con una declaración. Cambió vidas con una solicitud. Vivió en un país, nació en un establo, murió en una colina y con eso cambió el rumbo de la historia. ¿Quién pudo imaginar lo que él soñó? La idea de que Dios escogiera una virgen para darle luz. La noción de que el rey del universo se vistiera de cabellos, de dedos y de 2 ojos. El pensamiento de que el Dios Todopoderoso pudiera, achis, estornudar, que le picaran los mosquitos, que se tuviera que esconder del sol que él había creado a causa del cuerpo que él había creado debajo de la sombra del árbol que él había creado. Eso es demasiado revolucionario. Únicamente un Dios que sobrepasa todo sistema común pudo crear un plan así. Únicamente un Dios que sobrepasa toda barrera lógica pudo brindar semejante ofrenda de amor. Pero aquel que cumplió los sueños de Ana, de Samuel, de David y, cómo no, de la humanidad, al venir un redentor para nosotros, él te dice: cree en mí, defendí, porque yo cumpliré tus sueños, tus metas, tus propósitos, tus peticiones, en el nombre de Jesús. Bueno, y termino con la segunda virtud de María, que por eso Dios la escogió a ella y a las demás no. Si usted tiene la segunda virtud de María, Dios cumplirá tu sueño. ¿Cuántos quieren de verdad que Dios cumpla su sueño? ¿Cuántos tienen hambre? Lo necesitan. Si no, no pueden vivir, ¿verdad?
¿Lo tiene que hacer Dios? Lo va a hacer, porque Él es Padre. Mira, te voy a decir algo teológico que yo creo. A Dios, ser Dios no le costó nada. Ser santo tampoco. Soberano tampoco. Santo significa diferente. Él ha sido diferente a todos. Soberano que hace lo que le da la gana. Ha hecho lo que le da la gana. Dice los salmos que ha hecho los cielos y la tierra porque quiso. Soberano. Ser Dios tampoco. Pero ser Padre le costó mucho. Porque Padre de la creación ha sido desde siempre. Pero ser Padre por naturaleza no podía. Porque no podía mezclar su naturaleza con los pecadores. De tal manera que su naturaleza quedaría adulterada. Para ello tuvo que venir el Hijo de Dios, morir y llevarse el pecado del mundo, de tal manera que el mundo, al quedar su pecado, sin pecado, Él pondría su naturaleza en los hombres que ya no llevaban pecado porque se los llevó el Cordero de Dios. De tal manera que santo no le costó, soberano tampoco, ni tampoco ser Dios, pero Padre le costó mucho. Por eso Jesús dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, venga tu reino, hágase tu voluntad. Le llamó santo, soberano y rey, pero antes de eso dijo, Padre, 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 más que rey es Padre, más que santo es Padre, más que soberano es Padre. Dios sabe ser Padre. Dios cumplirá tu sueño cuando tengas la segunda virtud de María. ¿Sabes cuál era la segunda virtud de María? Como dice un predicador, esto cuesta millones, pero como os amo lo voy a dar gratis. Porque si ustedes tienen esta segunda virtud de María, Dios cumplirá sus sueños. ¿Sabe cuál era? Atentos todos, por favor. Le dijo el ángel, tendrás un hijo. Ella diría por dentro, ¿es el Mesías? ¿Será? ¿No será? Dice, será grande. Bueno, hijo del Altísimo, heredará el trono de David su madre. Ya está. Las profecías dicen que sé. Dios está cumpliendo mis sueños. Desde la cuna a la tumba ninguna. Pero yo sí, Dios está cumpliendo mis sueños. Pero el ángel le dice, pero ahora concebirás. Claro, los judíos no sabían que el Mesías venía por el Espíritu Santo, sino por el uso conyugal. Por eso dice Isaías 11 o 9, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Hay dos palabras en hebreo para Virgen. De tal manera que los judíos malinterpretaron la profecía y no sabían que el Mesías venía por el Espíritu Santo, sino por el uso conyugal, hombre con mujer. Por eso María lo que entendió era, ¿cómo? Ahora está cumpliendo mi sueño, pero para eso me tengo que quedar embarazada. Ahora lo que entendió es que María no tenía que esperar a que José viniera a pedirle la mano, sino que ella se tenía que escapar con José. De tal manera que al escaparse con José, avergonzaría la casa de su padre y tiraría la cara de su padre en las 100 regiones de Palestina. Por eso le dijo María, ¡para! ¿Cómo será esto? No conozco varón. ¿Te das cuenta que no lo entendía? ¿Sabes lo que le estaba diciendo María? Le estaba diciendo, ¡ángel! Conmigo te has equivocado. Porque yo sé que cualquier niña de Judá hubiera cumplido con su sueño con tal de romper su pureza. Pero yo soy diferente. Yo soy de los que tienen sueños, pero por encima de mis sueños mi santidad. Dime, ¿cómo se explicará esto? Se la quedó mirando al ángel y le dijo, yo sabía, niña significante de Belén, que tenías que tener algo porque Dios te escogió a ti. Porque yo sé que cualquier niña de Judá hubiera cumplido con sus sueños en la mano del Mesías y llevas hasta mi pureza. Pero tú eres diferente de todas. Procedió a explicarle. Igual que tú sientes el sol detrás del cristal, pero no rompe el calor del sol el cristal y tú sientes su calor, así el Espíritu Santo vendrá sobre ti, la sombra del Altísimo te cubrirá. Pondrá la vida del Hijo de Dios en tus entrañas, sin romper tu virginidad y tu pureza. Y cuando ella descubrió que su sueño se cumplía junto con su verdad, se puso de rodillas y dijo, he aquí la esclava del Señor. Ustedes saben que los ángeles no sudan. Cuando este fue al cielo sudó. Se paseó por el cielo y dijo, vamos a ver, hace 600 años me aparecía el profeta Daniel, acostumbrado a sueños y a visiones y no aterré. Pero ¿qué tendrá esta niña significante de Belén que alucinado yo más con ella que yo conmigo? Porque yo sé que cualquier niña de Judá hubiera cumplido con su sueño con tal de romper su pureza, pero esta era diferente a todas. Se le quedó mirando a Dios y le dijo, yo sabía que por algo la escogía. Le guiñó Dios el ojo y le dijo, Gabriel, yo no escojo lo bueno, yo siempre escojo lo mejor. Dios cumplirá tu sueño cuando seas capaz de decirle, Señor, mi sueño es que lo sanes. Pero escucha, por alguna curiosidad divina, si te lo llevas, te seguiré honrando, te seguiré amando. Te diré
entiendo, pero te amo. No te entiendo, pero te adoro. No te entiendo, pero te necesito. No te entiendo, pero por favor, no te vayas de mi casa. ¿Dónde fue arrebatado Elías? La gente dice, en un carro de fuego. ¿No es verdad? La Biblia dice que fue arrebatado en un torbellino. Le dijo Elías a Eliseo, si tú me ves cuando Dios me arrebata, te daré la unción. Pero si Dios me arrebata y tú no me ves, no te la doy. Y dice la Biblia, y un carro de fuego, un caballo de fuego separó a ambos. Iban andando, el carro de fuego pasó, por el medio los separó. Dice Elías fue arrebatado en un torbellino. Dios usó el carro de fuego para ver si Eliseo apartaba la mirada de Elías. Y miraba el carro. Pero dice la Biblia, siendo arrebatado en un torbellino, le miró a Eliseo y dijo, Padre de Israel. Le estaba diciendo, no me ha llamado la atención, la emoción, el aplauso ni el título de ser nuevo profeta de Israel. Me llama la atención la verdadera unción. No he apartado la mirada, te sigo mirando a ti, porque por encima de todo deseo la unción, la unción, la unción. Dice entonces, Elías le soltó el manto. ¿Sabes cuándo Dios cumplirá tu petición? Cuando seas capaz de decirle, Señor, aunque no me des lo que tanto te pida, te seguiré amando, te seguiré honrando, seguiré estando cerca de ti. No me rebelaré, me doblegaré, que es diferente. María era de las que soñaban. ¿Y cuánto se parecen a María en esto? Eso es fácil, parecerse a María en soñadores es muy fácil. Pero María fue capaz de renunciar a todo si el ángel no le explicaba con qué se iba a cumplir su sueño. Porque si el sueño se cumplía rompiendo su pureza, no quería. Eran de las que soñaban, pero por encima de sus sueños, su santidad, su pureza y su honradez. ¿Sabes, iglesia del centro? Hay gente que quiere a Dios por conveniencia. Los hay así, ¿eh? Cuando todo le va bien, le abandonan. Cuando todo le va mal, vuelven. Pero yo creo que aquí estamos los que le amamos. Los que sabemos adorarle de blanco o de negro. Los que sabemos decirle, Señor, a ti te costó ser padre y además sabes serlo. Cumplirá tu petición. ¿Por qué Dios no va a cumplir tu petición? Dime por qué. Dime por qué Dios no va a cumplir tu petición. ¿Hay alguna contra? ¿Hay algo? No, lo va a hacer. Confía que lo va a hacer. Que lo va a hacer. Que no hay nada en contra, que Dios cumplirá tus sueños, tus peticiones. Pero te digo algo que me reveló el Señor el otro día. Me dijo el Señor, Pedro, yo no quiero hijos malcriados. Me dijo el Señor, ¿los regalos menos valorados cuáles son? Le dije yo, los de diciembre. Dice, claro, porque el hijo lo pide y el padre se lo da. Al cuarto día los niños tienen el regalo por el suelo. Pero el regalo más valorado ¿cuál es? El que el niño lo pide en abril y no se lo da hasta septiembre porque el padre tiene que trabajar para ello. Pasan los años, el niño ya no lo coge porque se ha hecho grande, pero cuando lo ve, reconoce que a su padre le costó lágrimas y sudor sacarlo. Dios te va a dar lo que pides, pero ¿sabes por qué no te lo da? No va a pedirlo. Porque si te da todas las cosas recién pedidas, no vas a saber valorar lo que Dios te da. Y lo que Dios te da va a ser tan grande para ti, va a ser tan grande y te va a hacer tanto bien a tu vida espiritual que está esperando Dios a que te desesperes pidiendo lo que no tienes, pero que Él lo tiene para dártelo. ¿Cuántos creen que somos ricos porque tenemos un Padre rico? ¡Amén! Pues pide como un pobre, no digo cosas pequeñas, pobre diciendo, Señor, yo no lo tengo, pero sé que soy rico, mi Padre lo tiene y tú me lo vas a dar. Está esperando Dios que llegues a la desesperación, desesperarte por lo que no tienes para que cuando te lo dé, lo valores. ¿Cuántos son soñadores? Pero ¿cuántos son capaces de amar a Dios por encima de sus sueños? Puedes levantar tu mano y gritar un poderoso ¡Aleluya! Un placer haberos predicado la palabra. Un abrazo a vuestro hermano Pedro.